www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente con entrevistas aquí en su programa Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral. Recuerde usted, el próximo 11 de abril son las elecciones generales 2021, donde vamos a elegir al primer mandatario y también a los 130 nuevos congresistas. Nosotros, como siempre, estamos llevándoles la información, las propuestas de los candidatos por el Congreso a la región Piura. Hoy nos acompaña el señor Claudio Zapata. Él va con el número 1 por el Frente Amplio. ¿Cómo está, señor Zapata? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, César. Buenas tardes con el público de Walac. Bien, señor Zapata, usted es economista de profesión y, bueno, hemos estado un poco mirando también un poco las propuestas en su fanpage. Sabemos que estuvo antes en digamos, encabezando o en la lista que encabezaba el señor Marco Arana en el partido anterior del Frente Amplio. Ahora está, o ha estado con Juntos por el Perú, ahora está con Frente Amplio. ¿Puede darnos, por favor, un orden en estas ideas? A ver, primer asunto, mi nombre es Claudio Zapata, tengo 46 años, casado, padre de un niño, soy economista, efectivamente, soy miembro de la Comisión Política del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, ese nombre completo. Digamos, soy afiliado fundador, ¿no? Llevo 12 años en el partido, se inscribe en el 2012, pero desde años atrás, digamos que lo hemos constituido, buscado firmas, etcétera, ¿no? Digamos que nunca he estado en Juntos por el Perú, ¿no? El Frente Amplio lleva todo este tiempo. Antes se denominó Tierra y Dignidad, porque el nombre original era Tierra y Libertad, pero no se pudo inscribir como tal. Así es que, digamos, no hay mucho que explicar, ¿no? Ok, ¿qué le anima a usted a seguir en esta brega junto con el señor Marco Arana? ¿Qué le convence a usted de su propuesta? El Frente Amplio es un partido ecologista, como tal, es de izquierda y ecologista, y, digamos, atrajo a mucha gente de diversos orígenes, tendencias, preocupaciones. Nos organizamos como un partido nacional al ver que varias iniciativas locales de pronto quedaban o en saco roto o de pronto eran interrumpidas y modificadas las normas que se originaban. Por ejemplo, para irnos muy lejos, en Tambo Grande hubo una iniciativa hace bastante tiempo y la población votó en una consulta ciudadana promovida por el municipio. Más del 98% de personas le dijeron no a la minería porque iba a afectar sus cultivos principalmente, pero sobre todo su entorno, ¿no? A partir de esa fecha se le quitaron las atribuciones a los gobiernos locales para decidir, es decir, generar algún nivel de consulta sobre las actividades económicas y trasladaron esa responsabilidad al gobierno nacional bajo la figura de zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial, lo cual no está mal, pero comenzaron a quitarle atribuciones a los gobiernos subnacionales que pretendían defender los intereses de la población. Es por eso que distintos movimientos, personas, colectivos, comenzaron a agruparse para tener una propuesta nacional. Tambo Grande es uno de los hitos, pero así como ellos hay otros hitos vinculados a una actividad de defensa de los derechos humanos y de la aplicación correcta de los estándares ambientales para cualquier actividad económica. Ahora, ustedes son parte
de la izquierda, hay otros representantes de la izquierda. Se dice que la izquierda ahora no se pone de acuerdo en ningún punto y es por eso que están divididos. ¿Usted comparte esta opinión? Bueno, en términos generales, la política peruana es una política de dispersión. Tenemos a los distintos espectros divididos, entre comillas, pero sucede que más que estar divididos es que ofrecen propuestas diferentes, ¿no es así? Y en ese sentido, dentro de la izquierda, nosotros somos una apuesta ecológica, una apuesta en donde lo ambiental es el tema central. Lo estamos viendo no solamente por el cambio climático, los procesos de contaminación, a los que las actividades cotidianas, sea económicas o de los individuos, nos están llevando, pero también porque hay otros elementos que a nosotros nos preocupan, ¿no? Sobre todo en este momento de pandemia en donde queda crucial digamos, la relación del hombre con la naturaleza, la relación del hombre con otras especies. Sabemos de que este virus fue originado por el contacto o con una especie animal, ¿no es así? Entonces, hoy en día creo que hay que prestarle más atención a la vida y a la relación del ser humano con el territorio y su ambiente. Me parece que el elector, o para el elector, Marco Arana o el Frente Amplio y Juntos por el Perú son lo mismo. Si yo fuera un elector y le dijera, ¿qué lo diferencia? Le pregunto, ¿qué lo diferencia a Frente Amplio de Juntos por el Perú? Bueno, son apuestas distintas. Número uno, por lo programático, o sea, queda claro de que lo ambiental es nuestro eje, para ellos es un elemento adicional. Para nosotros la justicia social también es importante, pero lo principal es el tema de la justicia ambiental. Lo segundo tiene que ver con el pragmatismo con el cual varias personas pueden juntarse tras un registro electoral. Nosotros no somos pragmáticos en ese sentido. Nosotros tenemos apuestas ideológicas y políticas muy claras, y nosotros no nos juntaríamos alrededor de una inscripción que fue inscrita y liderada con personas que tuvieron las manos manchadas de sangre, como lo fue Yehude Simons con su partido humanista, que luego se convierte a Juntos por el Perú, ¿no? Ahora, ¿cómo califica usted el accionar de el congresista Marco Arana en su momento para la revocatoria del señor Vizcarra, ¿no? Y luego entraba Manuel Merino. En un momento él declaró, ahora vamos por Merino. ¿Qué le ha parecido a usted? Bueno, Marco Arana fue congresista hasta el 2020, por lo tanto no tuvo mucho que ver con el asunto de Vizcarra Merino, ¿no? Pero sí estuvimos involucrados en la presión para que renuncie y se vaque a Pedro Pablo Kuczynski. Ahí hay que entender dos elementos. La primera es de que nuestra apuesta siempre ha sido principista e institucional, y hay una mayoría de congresistas, donde no estaba Marco, pero hay una mayoría de congresistas actualmente que votó principistamente por la salida de Vizcarra, por los serios indicios de corrupción que tenía él, a efectos de que se reemplazara constitucionalmente como corresponde. Sin embargo, yo quiero señalar de que hubieron dos posiciones, no una sola. Una posición mayoritaria institucional es esta, la principista, en donde efectivamente varios congresistas, 6 congresistas, votaron por esa medida, pero hubieron 2 congresistas que votaron en contra. ¿Por qué? Porque les parecía, vamos a ponerlo así, una maniobra torpe el permitir que se continuara una sucesión constitucional con un personaje como Merino. Yo particularmente, a pesar de que respeto los canales institucionales y constantemente, siendo orgánico, me someto a ellos, también comparto que esa fue una medida torpe, y yo me adhiero a la postura que hoy por hoy tuvo la congresista que, dígase de paso, es presidente del Parlamento, y la otra congresista, Rocío Silva Santisteban, ¿no? Que votaron en contra de la vacancia. Señor Zapata, usted de profesión es economista. Vamos a ir ampliando también esta pregunta. El capítulo económico de la actual Constitución del 93 es una de las razones por las cuales la izquierda está pidiendo la reforma total de la Constitución. ¿Hay que reformarla? ¿Eso es lo que necesitamos totalmente? ¿O hay que ir cambiando, ajustando ciertos capítulos de esta Constitución del 93?
La verdad es que el tema de la Constitución implica varias reflexiones, ¿no? El primer asunto es de que la Constitución es un tratado social, un acuerdo entre diferentes partes, miembros de una sociedad, y esta fue originada producto de un golpe de Estado, es decir, de un gobierno de facto, como fue el golpe de Estado que hubo en el año 92. Entonces, usualmente las constituciones provienen de procesos democráticos, de acuerdos, digamos, entendimientos entre distintos tipos de actores, más allá de los políticos, y consideramos que esa se agotó por un conjunto de temas. Uno de ellos es el tema económico. No son muchas las constituciones que tienen un capítulo económico. El capítulo económico principalmente pretende defender los derechos que puede tener la empresa con respecto a determinados contratos con el Estado, prohibir la intervención del Estado con respecto. Nuestra postura es que no debe haber capítulo económico y por lo tanto hay una constitución nueva que debe de involucrar una discusión no solamente entre la clase política, entre los actuales partidos políticos, sino que tiene que ir más allá con otros actores. Es por eso que para nosotros la idea de una constitución en realidad debería de provocarse a través de una asamblea constituyente en donde distintos actores, sea por cuotas por ejemplo, puedan participar en la elaboración de una nueva carta magna. El tema económico es un elemento, pero como vemos hay capítulos, como este en particular, que no debería de existir. Muy bien, señor Zapata, vamos a ir un corte. Vamos a volver con el segundo bloque donde nuestros usuarios hacen consultas a usted como candidato, ¿de acuerdo? Volvemos, usted está con Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral. Volvemos. Bien, gracias por seguir con nosotros. Recuerde esta transmisión lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche a través de las multiplataformas de Wallach Noticias e Infomercado. Vamos ahora, candidato, con las preguntas del público. Adelante, por favor. Candidato Zapata, sabemos que la política en el Perú está llena de corrupción. Si usted llegara al Congreso, ¿qué acciones tomaría para lograr instaurar una política anticorrupción? Adelante con la respuesta, por favor. A ver, hay tres mecanismos o tres principales funciones de los congresistas, como ustedes saben, ¿no? El tema legislativo, el tema de fiscalización y el tema de la representación. Yo creo que el principal déficit del Perú tiene que ver con la fiscalización. Hemos tenido congresistas que están muy preocupados en generar nuevas normas, varias de ellas declarativas, y están poco preocupados en ver que, digamos, las entidades de nivel nacional y las entidades de nivel subnacional puedan ejercer y puedan aplicar las políticas que deberían hacer, ¿no? A mí me preocupa mucho, por ejemplo, de que existan candidatos, por ejemplo, que tienen vínculos muy cercanos con el actual gobernador regional. Si bien no está prohibido, hay un conflicto de intereses brutal. Pues el hermano no va a fiscalizar a su hermano, ¿no? Y creo que hay ajustar ciertas normas, como esta que vemos, pero creo más importante la realización de actividades. En ese sentido, a mí me parece que no solamente basta las visitas denominadas visitas de representación, en donde durante una semana al mes uno puede estar en su territorio, sino que se necesita que esas semanas además se le explique al público cuáles son las medidas de fiscalización. Además de eso está la aplicación de algunas herramientas legislativas que ya existen, es decir, por ejemplo, o están en pleno debate, ¿no? Por ejemplo, existe una que tiene que ver con la puerta giratoria de los funcionarios públicos. Y esa me parece una iniciativa delicada, pero importante a la vez. Existen varias iniciativas, por lo tanto está medio estancado en la Comisión de Constitución, pero tiene que ver con que funcionarios que trabajan en el Estado no pueden irse y trabajar inmediatamente en el sector privado con información valiosa y estratégica, ¿no? Tiene que haber un plazo prudencial para que aplique su trabajo en el sector privado. ¿De acuerdo? Bien, ahí estuvo la primera respuesta. Vamos con la segunda consulta de nuestro público televidente. Candidato al Congreso de la República, Claudio Zapata González. ¿Qué medidas, criterios o políticas adoptará
para mejorar la calidad educativa en la región Piura, tomando en cuenta la situación en la que nos encontramos? Adelante. Sí, hay que tomar dos encuentros. Una cosa tiene que ver con cómo enfrentar el problema educativo en la pandemia. Porque resulta que las medidas que se tomen acá van a afectar efectivamente en cualquier lugar. No están, si bien han desarrollado contenido, hay serias limitaciones para que todos tengan el instrumento digital por el cual se traslada el proceso educativo, el proceso de conexión que involucra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es fatal. Yo acabo de venir de Santo Domingo hace unas horas y la conexión es muy mala. Y si a eso le adicionamos que no todas las familias tienen el presupuesto para la conectividad, estamos hablando de un problema mucho más complejo para que se desarrolle una educación virtual o remota como tal, ¿no? Ujú. Sin embargo, hay particularidades en esta región que al margen de la pandemia tienen que resolverse, ¿no? Los procesos de las UGELes con personal incompetente a cargo tienen que mejorar en la gestión y el manejo de lo que denominan algunos la caja negra en las UGELes. Hay dinero que en lugar de utilizarse para el proceso educativo se redistribuye entre los funcionarios de las UGELes fuera del famoso problema de la deuda social, ¿no? Pero yo creo que esta es una de las regiones que tiene serios problemas educativos y podríamos dedicar un programa entero solamente a hablar del proceso educativo en la región. Perfecto. Bien, estuvo ahí la respuesta para nuestro usuario, Winston Sánchez. Vamos con la última consulta de este segundo bloque. Adelante. Buenas, señor Claudio Zapata González del Partido Frente Amplio. Mi pregunta es la siguiente. Dentro de sus propuestas, usted busca que se cree una nueva ley agraria que beneficie a los trabajadores. Entonces, ¿qué le ofrece al empresariado para que acepte esta ley y así puedan llegar a un buen acuerdo? Bien, su respuesta, por favor. Sí, en realidad, más que una nueva ley agraria, yo lo que creo es de que la actual en debate, o que se originó en debate, tiene que volver a revisarse por un elemento central que me parece que es lo que no han discutido, que es la gobernanza del sistema agrario. No es posible que los congresistas sean quienes discutan cuál debería ser el sueldo y las condiciones laborales de los trabajadores. Tienen que ser los mismos trabajadores que en una instancia como el Consejo Nacional de Trabajo se puedan reunir con los empresarios y puedan discutir los acuerdos cada cierto tiempo, además. O sea, esto no debería de legislarse, esto debería de promover al actor central. Y el actor central no son los congresistas, son los trabajadores agrarios. Entonces, siempre he remarcado de que lo importante en este caso es hablar sobre la gobernanza y fortalecer a los sindicatos en un desbalance de negociación que actualmente existe. Claro, es un riesgo, ¿no? Porque si ya le das a un sector, pues va a venir otro sector también a que el Congreso le pueda determinar cuánto es el sueldo y así se puede originar un gran problema, ¿no? Para esta alianza, o por lo menos esta buena, o el buen diálogo que puede haber entre el empresariado y los sectores productivos del país, ¿no? Yo lo que creo es que en cualquier país desarrollado, y hay que menos como tal, hay un proceso de diálogo laboral entre los representantes de los trabajadores y los representantes del empresariado. Y aquí no se promueve. Y lo que tenemos que hacer es que se promueva. O sea, este país requiere diálogo, no requiere conflicto. Y los congresistas tienen que comenzar a pensar de que la representación va mucho más allá de ello, sobre todo con una clase política que permanentemente está decepcionando a la población. ¿Qué le parece todos estos años de trabajo de la agroexportación y la agroindustria? Digamos que es un tema un poco complejo, sobre todo porque una particularidad y preocupación mía tiene que ver con la gestión del agua. Desde hace 20 años ha habido un reviraje, reorientación de los negocios de agroexportación de algunas zonas del país hacia el norte. ¿Cuál era el principal elemento que permitía ese traslado? Que aquí había agua, porque en Ica se sufre de un estrés hídrico, de hecho ya se acabó el agua, y los negocios de agroexportadores no pueden continuar allá y comenzaron a buscar nuevos lugares, y es así que se comenzó
el proceso de producción y agroexportación desde el norte del país, trasladándolo luego hacia otros lugares como Lambayeque. Entonces, el problema de aquí no solamente es si los trabajadores tienen buenos derechos o no, sino si es que la población de Piura, en cuya ciudad capital, digamos, se ha levantado sobre un desierto, está dispuesta a permitir que una sola actividad pueda generarle una escasez del principal recurso que tiene la región, que es el agua. Bien, de acuerdo. Bueno, es un tema amplio para discutir. Vamos a estar viendo a ver si en este tercer bloque lo podemos hablar un poquito más a detalle, señor Zapata. Vamos a ir a una pausa, vamos a retornar con el tercer bloque del programa. Usted se encuentra con Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral. No se mueva, volvemos con el análisis de la panelista. Bien, retornamos con el programa. Estamos aquí en Tú Decides, este programa que se transmite lunes, miércoles y viernes. Recuérdelo bien, a las 7 de la noche en las multiplataformas de Infomercado y Wallach Noticias. Estamos con el señor Claudio Zapata, candidato con el número 1 por el Frente Amplio para la región Piura. Vamos, señor Zapata, con el análisis de la panelista y su consulta. Adelante, por favor. Claudio Zapata del Frente Amplio postula al Congreso con el número 1. Él es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene estudios en política social, proyectos sociales y gestión pública. Sus propuestas giran en torno a 3 ejes: la gestión del agua, la mejora del sector salud y la defensa de la naturaleza. Sobre este último punto, usted ha sido muy crítico sobre la promoción de la actividad minera dentro de las tierras piuranas, en específico en Ayabaca y en Tambo Grande. Es por ello que yo quiero saber qué proyectos usted va a impulsar para que los piuranos y los peruanos en general mejoren su economía sin tener que depender de la actividad minera formal. Bien, señor Zapata. Sí, ahí hay dos cosas. La primera es bueno señalar de que el Frente Amplio no es un partido antiminero. El Frente Amplio lo que promueve es la diversidad de las actividades económicas en el país, y cualesquiera de estas debería de respetar 3 elementos. El primero es los estándares ambientales, es decir, la normatividad ambiental. Lo segundo, los derechos humanos de las personas que residen alrededor de la actividad económica. Y lo tercero, digamos que los derechos laborales de sus trabajadores. Creemos que cualquier actividad económica que cumpla con esos 3 criterios debe de funcionar. Pero adicionalmente hay un tema sensible con la minería o con cualquier actividad extractiva de esta naturaleza, que es de que si se desarrolla utilizando agua de manera intensiva, en cabecera de cuenca, esto puede perjudicar y tener externalidades muy altas para otras actividades económicas. De hecho, hay una norma que simplemente se tiene que aplicar, es decir, es una ley que existe y que la promovió el Frente Amplio, que es la prohibición de la actividad económica, en particular la minería, en cabecera de cuenca, porque se ha visto que hay una alta probabilidad de contaminación del resto de actividades. Eso es de un lado. Pero también es cierto, y hay que señalar, de que los congresistas o los congresistas no tienen como sus funciones la promoción de algunos de los proyectos, ¿no? Alguna persona que prometa obras, por ejemplo, en realidad estaría incumpliendo su función. Sin embargo, es bueno señalar, como miembro de programa del Frente Amplio, que hay varios proyectos hídricos pendientes para la región, ¿no? Desde el proyecto de Vilcazán, ¿no es así? Más arriba de Tambo Grande, que permitiría que el Valle San Lorenzo y Tambo Grande mismo pueda desarrollar su actividad agrícola con normalidad, el proyecto del Alto Piura, sin hablar del tratamiento integral de la cuenca del río Piura. Señor Zapata, percibo como matices distintos en el discurso con respecto a la inversión minera, con respecto al discurso del señor Marco Arana, ¿o me parece? No, yo creo que estamos absolutamente sintonizados. Tal vez Marco habla un poco más y se extiende, pero
pero yo estoy tratando de ser preciso para el público. Nosotros no somos un partido antiminero, somos un partido que respeta todas las actividades económicas siempre y cuando se cumplan con los 3 criterios que mencioné. Sí. Bueno, sería difícil, ¿no? De aceptar en todo caso por todas las acciones anteriores, por lo menos del líder del partido, ¿no? Porque siempre ha estado muy ligado a estar en contra de las inversiones mineras, sobre todo en Cajamarca, ¿no? Y este discurso que usted comenta, ¿no? Su opinión de que no son un partido antiminero es complicado de aceptar, por lo menos desde mi percepción. Lo que pasa es que ha habido un trabajo sistemático para aplicarnos algunos motes, ¿no? El de antiminero es uno de ellos. Ahorita en redes yo veo el tema del rojo de manera frecuente. Yo, que respondo directamente en las redes sociales, les digo, bueno, no sabemos que usted tenga un problema con el color rojo, de pronto el color azul le viene bien. Nosotros somos un partido verde, y quiero que les quede claro, un partido verde, rojiverde, pero no nos quedamos en ello, ¿no? Entre otros aspectos que nos afectan, ¿no? Y lo menciono de manera clara, o sea, cuando alguien de izquierda, cualesquiera sea su posición, lo tildan de terrorista, estamos hablando de un delito de difamación, de calumnia, de injuria, y nosotros tenemos plenamente identificados a aquellas personas que lo están haciendo. Nosotros nos pueden cuestionar, pueden, digamos, diferir, pueden tener una posición distinta. Estamos para el diálogo, nos hemos entrenado para el diálogo, ¿no? Y yo no creo que Marcos sea un antiminero, lo que pasa es de que le tocó liderar un proceso que era absolutamente rechazado por la población. La Sauder, digamos, en su sector, en Cajamarca, le había ofrecido antes una salida al pueblo de Cajamarca que tenía que ver con que el río surja de un par de tubos, ¿no? Un par de tubos que salían de un mecanismo tecnológico que iba a durar en tanto dure esa mina. La Sauder, perdón, no es la Sauder, es Yanacocha. Yanacocha. ¿No? Pero si analizamos el caso de la Sauder, podríamos estar hablando de una cosa más o menos similar. 30 años contaminando el valle, y la ciudad de Hilo también originan las condiciones negativas como para que no se acepte el proyecto de Tía María en el sur. Bueno, sería bueno también en algún momento que se concreticen estas propuestas para el sector agro, porque siempre el sector agro es como decía con otro candidato, el caballito de batalla, ¿no? En campaña, pero ya cuando están en campaña los agricultores siempre terminan con la percepción de que se olvidan de ellos, ¿no? Y ojalá que puedan concretarse las propuestas que usted viene comentando de alguna manera, señor Zapata. Consultas finales, ¿usted vive en Piura? ¿Está normalmente en Piura? Yo vivo entre Piura y Lima, ¿no? Hay algunos comentarios, ¿no? Que pretenden descalificar mi postura por, no sé, mi forma de hablar, o si nací o no nací. Yo soy peruano, yo no tengo que discutir. ¿Usted nació en Piura? En Piura. Yo nací en Pueblo Libre, en Lima, pero yo soy peruano, o sea, mi familia es de acá, mi corazón está acá. Digamos, tengo arraigo en esta tierra, y creo que lo fundamental, dígase de paso, no se incumple ninguna normatividad del que uno pueda residir en dos ciudades, ¿no? Y que quedar claro de que en el caso de yo salir electo, yo no voy a cobrar ese famoso bono distante. Yo tengo mi familia y una propiedad en Lima. Dos preguntas finales. ¿Cómo va a ejercer esa función de representación? La crítica continua es, ganan la elección, se van a Lima y nunca más los vemos en las regiones. Bueno, el ejercicio se desarrolla principalmente, el ejercicio congresal se desarrolla 3 semanas en la ciudad de Lima y 1 semana en la ciudad de Piura, en este caso, ¿no es así? Yo insisto, mi hijo es muy pequeño, y a mí me gustaría criar a mi hijo en la ciudad de Piura. En caso sea elegido, lo vamos a ver por aquí. Sin duda alguna. ¿Quién le financia su campaña? ¿Cómo financia su campaña? La verdad es que estoy sobreendeudándome y realizo actividades económicas mensuales. Uno las puede verificar en mi perfil, ¿no? Entonces el financiamiento, que es una cosa que si bien le preocupa a todos los candidatos, es una cosa, digamos, transparente. Yo no gasto la brutalidad que gastan los otros candidatos de 70.000 soles mensuales. Para mí, toda mi campaña es una campaña, digamos,
ajustada a mi presupuesto, en tanto yo la pago. Perfecto, señor Zapata. 15 segundos, por favor. Diríjase a esa cámara, diríjase a sus electores. Creo que todos los piuranos estamos cansados de esa clase política. Creo que todos los piuranos no nos sentimos vinculados a procesos de corrupción. Creo que todos los piuranos tenemos una apuesta por la democracia y todos los piuranos queremos mejores condiciones para nuestra región. Ya es hora de superar los males pasados que ninguna clase política ha podido afrontar y resolver. Queremos cambiar esta situación, queremos reconstruir Piura con el Frente Amplio. Por ello los invito a marcar la flor del Frente Amplio y escribir el número 1, que es el que me corresponde. Muchas gracias. Muy bien, estuvo con nosotros el candidato de Frente Amplio con el número 1, el señor Claudio Zapata, quien conversó con nosotros durante estos minutos sobre las propuestas que lleva para el Congreso de la República. Nosotros terminamos esta entrevista y volvemos en las próximas horas con más candidatos aquí en Tú Decides. Nos vemos. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad.